Hola, mi nombre es A. Y hoy voy a presentar todos los temas que vimos en la materia de desarrollo humano, asociándolos con la cultura sorda y con mi futura profesión, que es traducción, interpretación y localización. Empecemos. Primeramente, es muy importante mencionar que el lenguaje de señas mexicano, lo que más me llamó la atención, es que no se estructura gramaticalmente como nosotros lo hacemos cuando hablamos. Yo, yo gustar mucho y es increíblemente bello que haya comunicación en personas que son personas como nosotros y los tratamos diferentes porque sí, son diferentes, pero eso no los limita o los recluye de la sociedad en la cual ellos viven. Entonces es muy importante tener este concepto bien claro, que son personas totalmente capaces y como dice Emmanuel Kant, son personas, todas personas son dignas. Eres y serás siempre un ser digno de dignidad. Yo creo que la libertad para la cultura sorda es la libertad de poderse, en todos los aspectos, pero es la libertad de poderse expresar como ellos saben, porque han recorrido un camino para poder ser una comunidad reconocida y que cada día esté creciendo más y sea reconocida, valorada y respetada. Toman todos los caminos que están enfrente de ellos, tienen la libertad, la voluntad y la capacidad para tomar buenas elecciones en base a la moralidad que tienen, que es una moralidad totalmente diferente a la de nosotros porque tienen diferentes experiencias desde la cuna, ven el mundo diferente, tratan al mundo diferente, porque el mundo los trata diferente. Entonces, reciben todo eso y bajo su contexto reaccionan con su moralidad y su moralidad les hace seres capaces para tomar acciones con libertad que los favorezcan y favorezcan a su comunidad. Y a la hora de relacionar estos dos puntos de libertad con la cultura sorda y mi carrera que es traducción, yo creo en bajo mi moralidad como persona sería aprender lenguaje de señas para que esté en mis capacidades, en mis experiencias, poderme comunicar, poder ser traductora de esas personas que requieren una voz para conectarse a este mundo que aún no los desafortunadamente aún no los adapta totalmente. Porque muy bien podríamos decir que sí hay inclusión con la gente sorda. Que hay subtítulos, en la mañanera hay un intérprete. ¿Y qué más? ¿Qué más me das? En las escuelas yo creo firmemente que tendrían que poner no como una clase obligatoria, pero sí optativa que sume puntos para que se van influenciados a tomarla de buena manera para poder comunicarse, porque es un idioma, al fin y al cabo es un idioma y nadie está exento de sufrir algún accidente que lo deje sin ese sentido. Por ejemplo, Daredevil era un niño normal, pero sucedió un accidente y se convirtió en ciego. O hay muchos casos que los AirPods llegan a explotar y se explota el 75% de tu audición. Entonces, nadie está exento a perder un sentido. Y siempre, y es lo que más me encanta, es de que este, esta lengua se inventó a la necesidad de comunicarse, porque todo ser humano, no importa qué es lo que tenga, tiene necesidad de comunicarse porque es humano. Aparte recuerdo Sócrates y su término mayéutica, que es preguntar hasta que tu conocimiento, hasta que tu ser se sienta satisfecho con la información que ya sabe. Todas las personas tienen eso. Todas. Tú, yo, eh, los niños afuera, los niños de 3 años, las personas sordas. Ellos tienen mayéutica, ellos tienen esta hambre de conocer las cosas que los rodean y no por
y no por tener una discapacidad los va a limitar a no conocer las respuestas de esas preguntas que bombardean su mente. Así que ocupan las vías que conocen, que es el lenguaje de señas mexicano, para poder comunicarse, al menos deletreando o sabiendo el idioma formalmente. Igual el mundo se divide en dos, en la experiencia sensible y en la experiencia inteligible. La experiencia sensible es lo que podemos tocar, son las experiencias que hemos vivido bajo nuestra propia piel. Y la inteligible es solamente la que podemos sentir. No la podemos ver, no la podemos tocar, pero está dentro de nosotros de una manera espiritual. Y todas las personas perciben el mundo en esas dos maneras, pero obviamente en base a tu contexto y en base a quién eres y cómo te has desarrollado, vas a aprender a dividir estos dos mundos dentro de tu mundo. Y obviamente una persona sorda va a tener el concepto de un mundo sensible y un mundo inteligible aún más afinos, porque el mundo físico es quien los acerca a a la vida diaria. Tienen que tener, aún tienen por naturaleza, como no tienen un sentido, tienen un acercamiento más brutal y crudo a las cosas que son físicas. Y nosotros, como tenemos, nosotras personas que no tenemos sordera, tenemos más distracciones que sí vivimos en un mundo sensible, sí lo podemos tocar, pero no estamos 100% desenfocados a veces en lo que estamos haciendo, por el ruido externo, porque nos distraemos demasiado, o por etcétera, 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 ¿no? Y nuestro mundo inteligible igual es aún más abstracto, es más abstracto, porque de por sí el mundo inteligible es muy íntimo. Cada persona tiene su mundo inteligible, cada persona tiene su mundo según cómo lo percibe. Es una pregunta muy íntima a la hora de preguntarles a las demás personas cómo perciben el mundo, bajo su privilegio, bajo su contexto, bajo su crianza, bajo sus valores, bajo su ética, bajo su moral. El mundo inteligible y el mundo sensible se puede ver alterado por tu rol en la sociedad, por cómo te desempeñes. Por ejemplo, yo que primeramente Dios me voy a querer desempeñar como traductora, mi mundo sensible va a ser aún más afino porque voy a tener que estar totalmente despierta con las cosas físicas que me rodeen para poder traducirlas o para poder interpretarlas de una manera muy ad hoc para las personas que estén confiando en mí, para que estén confiando que voy a hacer una traducción equivalente, buena, sensible, directa, con significado. Y ahí es donde entra el mundo intrínseco, el significado que ellas le quieran dar, el significado que ellas adapten bajo su filtro de experiencias que las personas ya tienen y que ya ahí como traductora ya no puedo meter tanto las manos. Pero todo cambia. O sea, quiero aclarar que estos dos mundos cambian por cómo eres, por te has desarrollado durante toda tu vida, cuáles son tus capacidades, cuáles no son tus fuertes. Todas estas cosas pueden alterar varios mundos que están dentro de nosotros. El cuerpo es la cárcel del alma. Esto decía Platón. ¿Y cómo no? A veces nosotros nos sentimos tan reprimidos con las cosas que hacemos por las cosas que no hacemos. Y es un martirio total. Ahora imagínate no poderte comunicar. Una cárcel. Una cárcel porque hay esta necesidad de compartir lo que sentimos y lo que experimentamos. Buscamos maneras. Las personas sordas son, sin punto suspensivo, una de las personas más fuertes, porque han sabido cómo comunicarse y cómo liberar esa cárcel para que sea algo mínimo, para que puedan encontrar su comunidad y el alma sea un alma compartida y el alma crezca y sea más abundante. El cuerpo es la cárcel del alma, no solamente se limita a lo literal, a la cárcel del alma, el cuerpo que te reprimes. También puede verse en la carrera de traducción que algunas cosas mantienen el alma de las palabras, el significado de las palabras encerradas, porque no va a haber equivalentes en la otra lengua o vas a necesitar más palabras para que el significado del alma no se vea perdido
intercambio, en ese cambio de contexto, en ese cambio de tono de voz, en ese cambio de idioma, ¿no? A la hora de interpretar inglés, francés, ruso, coreano, se pierde un poco porque es diferente. Se pierde un poco, se desgarra un poco el alma, se colisiona un poco con las rocas. También ahora, si queremos ser, bueno, si quiero yo ser intérprete de lengua de señas mexicana, igual voy a tener que ver cómo no perder el alma, cómo la cárcel, que es el idioma fuente, no ve atrapada el alma, que es la lengua meta. San Tomás decía que el individuo tiene una sustancia propia, que no quiere decir que sea individualista, sino que cada uno tiene su propio sazón. Por ejemplo, uno está cocinada con McCormick, con pollito, con esos pollitos de cuadraditos McCormick, y unos están cocinados con platitos de pollo totalmente naturales. Esas son sus sustancias, eso es lo que los hace ser ellos específicamente, ¿no? Y es como se van desarrollando y cómo van tomando sus decisiones en la vida. Y esto influye mucho en las personas que tienen ciertas discapacidades, como en su autonomía a la hora de gobernarse ellos mismos, deciden sus cosas. Ser pensante, capaz de razón. Con esto termino. Ser pensante, capaz de razón. Si somos personas que diariamente ocupamos una máscara, que literalmente persona viene de la palabra máscara, y todos los días desempeñamos un rol en el mundo en el cual vivimos, en el camino que recorremos y en las decisiones que hemos tomado base a esos pasos que ya hemos dejado atrás, solo me hace preguntar en qué podemos mejorar, qué podemos dejar en esta sociedad para que realmente sea un cultivo fructífero de mí, de ti, de todos. Y entonces ahí entra el ser capaces de ver a las personas, a los seres humanos, como son, aceptarlos tal y como llegaron al mundo. La comunidad sorda se enorgullece de ser sorda, no se apena, no se esconde, porque no tiene por qué hacerlo, porque son como tú, son como yo, solo se limitan a una sola cosa, que es la voz, pero siguen pensando, siguen razonando, siguen preguntándose, siguen tomando decisiones, son seres con voluntad, capacidad, convicción y razón. Y si está en ti, está en mí, aprender el lenguaje de señas mexicano, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dejar un granito de arena más? Y más que esta carrera, traducción, interpretación y localización, busca unir esas brechas tan grandes que son el idioma. Tal vez no lo comprendamos como un nativo, porque lo vemos desde fuera, pero podemos convivir con esas personas que se sumergen en ese idioma, en esa lengua. Y si está en nosotros, en sumergirnos y en poder ser uno, tanto con ellos como con su idioma, con su lengua, con su cultura, con todas las cosas que las han venido rodeando, ¿por qué no hacerlo? Es lo más bello, aprender de la vida y aprender que ésta tiene dejes de diferentes matices. ¿Sí? Muchísimas gracias.